El maestro dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he pronunciado. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 44 al 50. Creer en Jesús de Nazaret es creer en aquel que le ha enviado. Dios tiene su propia historia. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 6 de mayo, año 2020. Ay, cómo no creer en Dios, si lo siento en el pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo poder entender la relación entre Jesús de Nazaret y su Padre Celestial? En el mundo judío había una gran diferencia en la relación con un Dios y la relación con alguien que era hijo de Dios, según los judíos. Tú eres el Hijo, o tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. De Nazaret puede salir algo que valga la pena. Cantidad de interrogantes que se pueden formular las personas para tratar de jugar con esas dos palabras de una manera espiritual: Dios, Cristo, Cristo, Dios. El Evangelio de San Juan, en ese capítulo 12, a partir del verso 44, nos permite afirmar con toda seguridad que existe una relación íntima de la fe entre Jesús y el Padre Celestial. La persona que cree en Jesús de Nazaret automáticamente cree en aquel que lo ha enviado. Cuando no se logra esa unión, aparece la divergencia del pensamiento humano de hablar separadamente de Jesús y hablar de Dios como si fuera otra realidad totalmente distinta. Entonces el Evangelio y el evangelista es muy inteligente y muy astuto en ponernos a pensar en esa realidad. Si Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y Él lo que está haciendo es cumplir la misión de su Padre Celestial. Y si ha sido muy fiel a su Padre Celestial, hace lo que le indica el Padre Celestial, ahí está el éxito de la misión. El éxito de la misión del Nazareno es haberse conservado muy fiel a su Padre a lo largo de todo su ministerio, haberse sostenido en la misión que debería realizar, no sobrepasar al Padre, que esa es una idea genial, de no estar por encima del Padre, no meterse en otro campo. En la evangelización es muy importante eso. Cuando la persona no está por encima de Jesús de Nazaret, o la persona no está por encima del Evangelio, o la persona no pone el Evangelio a decir lo que el Evangelio nunca lo ha dicho en el texto original, ese es otro peligro. Jesús se conservó en su puesto como Hijo de Dios, como Salvador, como Redentor, y Él vino al mundo y lo descifra San Juan y nos regala tres elementos para conocer a Jesús de Nazaret en ese capítulo 12. Lo primero que dice Juan, el evangelista, es que Jesús es la luz que vino al mundo. Ya ahí aparece una primera idea bien interesante: Jesús es la luz. Y lo retoma como luz, es decir, todo lo que significa vida, gracia, espíritu, todo lo que disipa tinieblas, pecado, tentación, debilidad. Él es la luz. Y lo presenta San Juan así: el verbo era la luz verdadera, que ilumina a toda persona, que viene al mundo
Y así lo dijo en ese capítulo 1, verso 9, según el Evangelio de Juan. La luz entonces brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no pueden vencer esa luz, porque Él es la luz, está por encima de las tinieblas. Capítulo 1 de Juan, verso 5, para significar la importancia que puede ser Jesucristo como luz para un ser humano, para una persona. Que una persona se pueda dar el gustazo de decir, Cristo es luz para mí. Es el que disipa las tinieblas, los momentos difíciles. La palabra de Dios es la que me ilumina y me permite entrar en otro ambiente. Él es la luz. Segundo, Jesucristo, como Él es la luz, no viene a juzgar a nadie. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El juicio no se hace con amenazas de maldiciones a las demás personas. Y en eso pueden estar equivocadas las personas. No se trata de amenazar al otro que Dios lo va a condenar. Usted se va a quemar en el infierno. A usted le va a ir muy mal. Si ni siquiera lo hace el Hijo de Dios. ¿Por qué un ser humano dice eso a otro ser humano? La Biblia dice que Él no vino a juzgar al mundo. Y lo dice exactamente en ese versículo 46 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Yo no lo juzgo, no vine a juzgar al mundo, vine a salvar el mundo. No se hacen amenazas a las personas para que se conviertan. No condena, porque es que Él no vino a condenar a las personas, sino a salvar al mundo. ¿De dónde aparece la palabra condenación? Quien me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene su propio juez. Cada persona llama a su propio juez y lo llama porque la persona no cree, no acepta, no quiere, se opone y hace todo lo contrario. Ya no es problema de Dios, es asunto de cada ser humano. Dios abre todas las puertas de la salvación, Dios abre todas las posibilidades, Dios siempre perdona. El ser humano decide porque Dios respeta mucho la libertad de cada persona. La tercera cualidad, la tercera palabra que maneja el Evangelio es que no existe diferencia entre Jesús y el Padre. Y no existe diferencia, pues la actividad de Jesús explica lo que es el Padre Celestial. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo estoy haciendo lo que el otro me envió a hacer. Yo no estoy haciendo lo contrario, ni estoy por encima del Padre, ni soy más que el Padre. Soy el enviado. La misma actitud que tomó Juan el Bautista cuando se reconoce que él vino fue a proponer a Jesús de Nazaret. Yo no soy Él, yo no soy el Mesías. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Excelente evangelizador, excelente catequista, excelente sacerdote. Yo no soy, como decía San Pablo, no soy yo. Y ahí la misión se vuelve muy perfecta en un ser humano. Dios maneja la misma metodología. No se conoce a Dios si no se acepta a Jesús. Y no hay más Dios que el que se ve en Jesús. Hay que renunciar a toda idea de separar a Dios de Jesús de Nazaret. Hay que renunciar a esa idea. Jesús es la luz y saca las tinieblas de la muerte, del ámbito del enemigo, y las exigencias de Él son vida, son gracia. Él no vino a condenar a ninguna persona.